Si me escuchan bien, chicos, ¿podemos comenzar con la semana 11? Ok, Alexandra, muchas gracias. Muy bien. A ver, el tema de esta semana, tenemos una parte que es bastante importante con respecto a la teoría, ¿ok? Es un poco teórico, hay que entender las definiciones de ácidos y bases según las teorías que vamos a estudiar el día de hoy. Y en la parte final lo que vamos a tener son los cálculos, ¿no? Cómo determinar el pH, que en unos minutos vamos a explicar, para nosotros saber si estamos hablando de una sustancia ácida, de una sustancia básica, ¿ya? Entonces la parte final está más enfocado a lo que son los cálculos. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, ya saben, en el chat pueden escribir o simplemente abrir sus micrófonos, ¿ya? Muy bien, semana entonces 11, vamos a estudiar la teoría de los ácidos y las bases. Nos preguntamos qué son los ácidos y qué son las bases. Muchas de las sustancias que nos rodean, jóvenes, como ustedes pueden ver en las imágenes, miren, aquí hablamos de un jabón, de un champú, ¿no? De una pasta dental, de alimentos como brócoli, huevo, por ejemplo, acá tenemos el limón, frutas como la naranja, tomate, bebidas gaseosas, café, pilas, etcétera, etcétera, están compuestos por estos dos tipos de clasificación de sustancias, que pueden ser ácidos o que pueden ser básicos, ¿no? El limón, por ejemplo, creo que es algo inevitable, ¿no? No sentir esa acidez, así como en el caso de los tomates y en general la gran mayoría de alimentos tienen carácter ácido, ¿no? Así como las gaseosas también, debido a las sustancias que tienen, como es, por ejemplo, el ácido carbónico que está presente en las gaseosas, ¿no? Por eso es que cuando ustedes destapan una gaseosa, escuchan, ¿no? Tss. Entonces, eso es el CO2 que se va descomponiendo de ese ácido carbónico, ¿no? Y generalmente las bases son sustancias que nosotros vamos a encontrar en productos de limpieza, detergentes, jabones, ¿no? eh, los quitagrasas, por ejemplo, ¿no? Todas esas son sustancias básicas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre una escala de pH. pH significa potencial de hidrógeno. Adelantándonos un poquito para que tengan una idea, ¿no? ¿Por qué decimos pH 0, 1, 2, 3? Es porque existe una escala de 0 a 14 en las que ustedes, observando el valor de ese pH, pueden decir si es que están frente a una sustancia ácida, que van a ser aquellas que tienen un pH de 0 a 7, y las sustancias que tienen mayor a 7, ¿no? 8 hasta 14, van a ser llamadas bases. Ahora, generalmente es hasta un 6,5 lo que vamos a llamar ácido, porque aquella sustancia que tiene un pH de 7 exacto, vamos a decir que es una sustancia neutra. ¿Qué ejemplo tenemos como sustancia neutra en la vida real? Es el agua. El agua que nosotros bebemos a diario es una sustancia que tiene un pH 7. ¿Ok? Por eso es que tenemos esta escala para nosotros poder decir si una sustancia, cuál es el tipo de carácter, ¿no? Si es ácido o base. Aquí tenemos algunas propiedades que tal vez los más que ustedes conocen y ya han podido experimentar es de los ácidos, ¿no? Ya que los ácidos, como les comenté, están en frutas, en alimentos, entonces tiene un sabor agrio, ¿no? Ácido, irrita, pica la piel. Sobre todo esto es cuando hablamos de sustancias ácidas que tienen una concentración elevada, ¿no? En pieles sensibles, por ejemplo, si uno se echa limón a la piel, y la piel es sensible, puede experimentar ese picazón, ¿no? Esa irritación que va a sentir la piel, ¿no? Y esas son las características del ácido. También puede ocurrir con las bases, pero como vuelvo a repetir, cuando hablamos de sustancias químicas, esto generalmente ocurre cuando tienen una concentración elevada, ¿no? Los ácidos generalmente son utilizados para poder atacar metales, para poder solubilizar, ya que ustedes saben que un metal, un fierro, tú no lo puedes disolver con agua, ni con alcohol, ni con una sustancia polar. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando hacen análisis de minerales, ¿no? Por ejemplo, en las minerías, ¿no? Tienen su laboratorio, lo que usan son efectivamente ácidos para poder disolver esos metales, ¿no? Y poder hacerle los análisis químicos correspondientes.
Vamos a ver algunas teorías que nos indican que las sustancias ácidas se llaman o se denominan ácidos porque presentan una concentración de este ion hidrógeno, ¿no? El protón de hidrógeno. Y como mencioné, el pH está considerado entre 0 y, aquí más exacto, 6.99, ¿no? Ya que si es 7, estamos hablando de una sustancia neutra. Y hablamos de antagonismo, o sea, ¿qué es lo opuesto a esta sustancia? ¿Para qué vamos a utilizar estas sustancias en el caso de las neutralizaciones? Para poder neutralizar a las bases, ¿no? Entonces, un ácido utilizo para neutralizar una base, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los laboratorios químicos, ¿no? Cuando una persona sufre un accidente con un ácido, ya acá estamos hablando de los ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, por lo general se tienen sustancias básicas, ¿no? Para poder neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Recuerden, eso ya lo hemos visto en reacciones anteriores, en clases anteriores, ¿no? Yo tengo un ácido y neutralizar significa que yo voy a utilizar una sustancia que va a disminuir esa acidez. ¿Y quién va a contrarrestar esa acidez? Son las bases, ¿no? ¿Por qué va a disminuir ese ardor, picazón o en ese momento va a inhibir, por así decir, retardar, ¿no? O parar esa reacción de que me está causando el ácido? Porque al momento que se junta un protón de hidrógeno con una base, ¿no? Un ácido con una base, estos forman el H2O. Y como ustedes saben, el agua es una sustancia neutra y no va a causar ningún ardor, ¿no? Entonces lo que va a hacer más bien es ayudar a parar ese picazón, alguna irritación que esté ocurriendo en la piel, ¿no? En casa, por ejemplo, cuando ustedes tienen algo más, de repente más con menor concentración, utilizan a veces el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato actúa como una base, entonces también lo utilizan para poder calmar, ¿no? Para poder calmar ese ardor, ¿ok? Entonces, las bases son opuestos a los ácidos, ya que están al otro extremo, ¿no? De 8 a 14. Todo lo opuesto en este caso a lo que hemos visto en cuestión a los ácidos, ¿no? Generalmente, como hemos dicho, en productos de limpieza, jabón, detergente, presentan esa suavidad, ¿no? Son altamente corrosivos, sí, mientras más concentración van a ser corrosivos. También a medida que se aumenta, se utiliza con una concentración elevada, también va a servir como para poder solubilizar los metales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Van a liberar los iones OH, que son los característicos en estas sustancias. El pH va a oscilar entre 7.1, pasando del neutro, ¿no? Al 14, y su antagonismo, o sea, lo opuesto, va a servir, al igual que los ácidos sirve para neutralizar las bases sirven para poder neutralizar los ácidos, ¿ok? ¿Cómo puedo yo saber, profesora, si la sustancia que yo estoy utilizando es ácido o es base? Existen diferentes técnicas. Acá de mi diapositiva de técnicas. A ver. Aquí, un momentito, un momentito. Ah, está un poquito más abajo. Ya, está más abajo la diapositiva de las técnicas. Ya, cuando hablemos de pH, ahí les voy a explicar. Listo. Ahora, ya que nosotros tenemos una idea, ¿no? De qué son los ácidos y qué son las bases, ahora estudiemos cuáles son las teorías de esos ácidos y de esas bases, ¿ya? Vamos aquí les estoy mostrando un cuadrito con los puntos importantes, prácticamente resumido, con respecto a la teoría de Arrhenius, con respecto a la teoría de Braustein y Lowry y la teoría de Lewis. Estas teorías nos van a permitir a nosotros comprender, ¿no? Cómo y por qué se define a una sustancia como ácido, a una sustancia como base, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios que cada uno de estos científicos en su momento, ¿no? Propusieron, ¿no? Para poder denominar a estas sustancias, ¿no? Como ácido o base. Arrhenius, por ejemplo, nos dice que las sustancias que liberan protones de hidrógeno
Aquí, por favor, tomen en consideración que cuando hablamos de este protón de hidrógeno es de esta manera, ¿ya? Sí. Nos dice que si la sustancia libera esos iones de hidrógeno, estamos frente a un ácido. Y si la sustancia libera iones OH, aquí también ese OH, por favor, es arribita, ese negativo, ¿ya? Todo ese -1. Estamos frente a una sustancia básica. Entonces, Arrhenius básicamente decía ello, ¿no? Tengo que ver que la sustancia libere protones de hidrógeno para decir que es ácido y tengo que ver que la sustancia libera OH para decir que es una sustancia básica. Las limitaciones que pusieron, como se dice, o quisieron seguir estudiando las propiedades de los ácidos y bases, en este caso Bronsted y Lowry, que continuó el estudio, fue de que Arrhenius solo había estudiado, ¿no? Y había designado a ácidos y bases solo para soluciones acuosas. O sea, quiere decir que si nosotros teníamos una sustancia gaseosa o otro tipo de medio, no podíamos explicarlo con la teoría de Arrhenius, ¿no? Entonces, eso fue una limitación. Entonces, Arrhenius dice hidrógenos, este es ácido, hidrógeno, este es ácido, este tiene OH y este también. Entonces estas sustancias se van a comportar como bases. ¿Okay? Eso sería un resumen de Arrhenius. Bronsted y Lowry ya también define que un ácido va a ser aquella sustancia que dona un protón, ¿ya? Va a ser aquello que dona y una base va a ser aquella sustancia que acepte un protón de hidrógeno. Les recomiendo, chicos, que este cuadrito que estoy presentando le tomen foto porque a medida que vamos a ir avanzando, nos vamos a centrar un poquito más, vamos a profundizar cada una de esas teorías y a la hora de ver los ejercicios, básicamente va a estar basado en esta tablita, ¿no? Ya que aquí están los puntos importantes que debemos de considerar, ¿ya? Listo. Entonces, Bronsted y Lowry nos dice con respecto a las sustancias que donan protones y que aceptan protones, ¿no? Este sí abarcó un poquito más con respecto de Arrhenius, ya como les mencioné, no solamente dijo que esto servía para soluciones acuosas, sino también para otros medios, ¿no? Por eso es que fue un poco más amplia esta teoría. Él, por ejemplo, permitió explicar, ¿no?, el NH3 que se comporta como una sustancia básica, caso que en el caso de Arrhenius no podía explicar por qué el NH3 era básico, ¿no? Ya ahorita vamos a ver un poquito más profundo, vamos a hablar por qué, ¿no? Y en el caso de Lewis, Lewis se concentra en definir a ácido como una sustancia que acepta un par de electrones. En este caso, recuerden la teoría de Lewis que estaba representada por los puntitos que eran los electrones. Entonces, Lewis decía que si hay una sustancia que tiene un par de electrones libres, ese va a ser un donador y se va a llamar una base porque va a donar su par de electrones libres. Y aquella sustancia que acepta esos pares libres, ¿no? Va a ser denominada como ácido. Entonces, en el caso de estos compuestos, si nosotros recordamos, por ejemplo, el tricloruro de aluminio, ¿no? Tenemos aluminio, aquí tenemos los cloros, y por acá vamos a ver que el cloro tiene sus electrones libres, ¿no? Entonces, esas sustancias que tienen electrones para donar, esos van a ser considerados como base de Lewis, ¿ya? Entonces, eso es un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Comenzamos con la teoría de Arrhenius. Ya tienen una idea, la teoría de Arrhenius se basa en solo explicó que esto ocurriría en soluciones acuosas en el cual va a liberar protones de hidrógeno. Esto es el HCl. Cuando este HCl acuoso, este ácido clorhídrico, se disocia, disociar quiere decir que se va a separar en el ion hidrógeno y en el ion cloruro, ¿ya? Y este ion hidrógeno, ¿no?, que se conoce como el protón de hidrógeno,
Arrhenius dice que toda sustancia que libera este protón de hidrógeno es considerado un ácido. Entonces aquí podemos ver que efectivamente él como libera, esto es un ácido de Arrhenius. Ácido acético, ¿no? En el caso de este ácido, ustedes pueden ver que eso tiene carbono. Todos los ácidos o bases que tienen al elemento de carbono son compuestos orgánicos, porque ustedes saben que todo lo que tiene carbono, a excepción, ya también se mencionó que el CO2, el carbonato son inorgánicos, ¿no? Haciéndoles recordar. Fuera de ellos, de esas excepciones, todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos. Entonces, estamos frente a un ácido orgánico, ¿ya? Esto es el ácido acético. Este ácido acético, cuando se disocia, también, libera protón de hidrógeno y, por lo tanto, la condición para Arrhenius es que una sustancia que libera protones de hidrógeno es un ácido. Entonces, para Arrhenius, esto es un ácido y esto es un ácido, y acuérdate que la condición es que estos se encuentren en medio acuoso, ¿ya? Y lo mismo para la base, solo que en la base, para Arrhenius, la sustancia acuosa tiene que liberar los iones OH, ¿ya? Aquí tenemos el hidróxido de sodio que cuando entra en contacto con el agua forma una solución acuosa y se disocian los iones de sodio y los iones hidróxido. Entonces, según Arrhenius, toda sustancia que libera OH es considerado una base o también llamada álcali, ¿ya? Base o también llamada álcali. Listo. Ahora, Arrhenius dijo que cuando nosotros vamos a mezclar, ¿no? O vamos a combinar un ácido con una base, ¿no? Va a ocurrir una reacción que se conoce reacción de neutralización. ¿Por qué? Como les acababa de explicar hace un momento, el ácido va a protones de hidrógeno, la base, el OH, y cuando estos se juntan va a formar el agua. Para Arrhenius, una reacción de neutralización es aquella reacción que ocurre entre un ácido y una base, el cual va a producir una sal y agua, como ya también estas ecuaciones lo hemos visto cuando hemos estudiado la formación de las sales, ¿verdad? Aquí tenemos un ácido clorhídrico, que este ácido va a generar protones de hidrógeno. Tenemos un hidróxido de sodio, es una base que va a generar los iones OH y va a formar una sal y lo que es el producto de toda reacción de neutralización, el H2O. Esto es, según la teoría de Arrhenius, cómo clasificamos un ácido y una base. Limitaciones. ¿Por qué no se continuó con esta teoría? Porque tenía limitaciones que solamente eran aplicadas para soluciones acuosas, ¿no? Y Arrhenius no pudo explicar, ¿no? De que en las soluciones, dice, no existe en la solución acuosa el ion hidrógeno. Hoy en día, jóvenes, se sabe que esto no existe, ¿ya? El protón de hidrógeno, el ion hidrógeno que ustedes están viendo aquí, en realidad no existe en las soluciones acuosas. En su momento, Arrhenius dijo que el ácido se debía por la concentración de ello, lo cual hoy en día sabemos que la concentración del ácido se debe al protón, al hidronio, que es esto de aquí, ¿no? Algunas veces me han preguntado, profesora, el hidronio, que es este H3O más, prácticamente podría decir que es igual al protón de hidrógeno. Si nosotros hablamos para los cálculos que vamos a ver más adelante, yo podría decirles que sí, pero si hablamos experimentalmente en la vida real, nosotros no tenemos esto de aquí, ¿ok? ¿Por qué, profesora? Porque cuando una sustancia libera el protón de hidrógeno, ¿ok? No se queda como protón de hidrógeno. Viene el agua y lo que forma es justamente este ion que están viendo, que se conoce como el ion hidronio, ¿no? Y este hidronio es el responsable de las concentraciones que en su momento, como les vuelvo a repetir, Arrhenius no consideró. Para Arrhenius solo fue el protón de hidrógeno quien le daba el carácter ácido, ¿ya? Entonces, eso fue una de las limitaciones que Arrhenius no pudo explicar en su momento, ¿no? Y luego, la otra limitación
es que Arrhenius había designado efectivamente que una sustancia ácida porque libera esos protones de hidrógeno y una sustancia es básica porque libera el grupo OH. Pero ¿qué pasa como, por ejemplo, el calcio, que no tiene hidrógeno, no tiene OH? ¿Qué pasa con este compuesto orgánico que tampoco tiene esas sustancias para poder liberar? Así como estos de aquí. Pero sin embargo, si nosotros analizamos el carácter, por ejemplo, del NH3, este es básico. Entonces, ¿qué pasó a Arrhenius? ¿Por qué no Arrhenius pudo explicar por qué el NH3, a pesar que no tiene el grupo OH, este era básico? Entonces, Arrhenius no pudo explicarlo, ¿no? Entonces, fueron esas las limitaciones que conllevó a otros científicos a seguir estudiando y pues tenemos la teoría de Bronsted y Lowry, ¿ok? Esta teoría de Bronsted y Lowry abarca un poco más sobre el estudio, ¿no? Que hay que considerar para las sustancias que no tienen hidrógenos o H's, ¿no? Y según Arrhenius, pues era condición para que pueda ser una sustancia ácida o ser una sustancia básica. Hasta aquí, chicos, ¿estamos todo bien? ¿Está todo claro? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Aquí, hijo. Toma el adaptador. Ya, listo. Continuamos entonces ahora con la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? La teoría de Bronsted y Lowry abarcó un poquito más con respecto a la teoría de Arrhenius, ¿no? En este caso, esta teoría de Bronsted y Lowry nos dice que un ácido es aquella sustancia que tiene la capacidad de donar un protón de hidrógeno, ¿no? A otra especie química formando una base conjugada, que ahorita vamos a explicar a qué llamó una base conjugada. Mientras que una base es aquella sustancia capaz de aceptar un protón de hidrógeno formando un ácido conjugado. ¿Ok? Aquí tenemos el HCl. El HCl, cuando se encuentra con el agua, ustedes saben que aquí se va a formar el protón de hidrógeno y el ion cloruro. Entonces, como les mencioné anteriormente, Lowry, ¿no? Se da cuenta de que este protón de hidrógeno no se quedaba solito. Se dio cuenta de que la molécula de agua, que en este caso está aquí, iba y se enlazaba con ese protón de hidrógeno para formar lo que conocemos como el ion hidróneo. ¿Ok? Esto se llama ion hidróneo. Y este era el responsable para que la sustancia tenga esa propiedad de acidez, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, este HCl prácticamente lo que estaba haciendo era donar este hidrógeno que estamos viendo aquí a la molécula de agua, ¿no? Y forma ese ion hidróneo. Entonces, cuando una sustancia tiene la capacidad de donar un protón de hidrógeno, lo vamos a denominar, o Bronsted y Lowry lo denominaron, que ese vendría a ser un ácido, ¿ya? Ese vendría a ser un ácido. Y la sustancia que acepta ese protón viene a ser la base. Entonces, esto es un ácido de Bronsted y Lowry y esto es una base de Bronsted y Lowry. Ahora, miren aquí. En el caso del otro compuesto, igual, veo aquí que tenemos el NH3, veo aquí el H2O, que es el agua, y miren el producto. ¿Qué pasó? Este NH3, profesora, ahora ganó un protón del hidrógeno, ¿cierto? Porque esto ahora tiene 4 hidrógenos, mira. Ah, entonces como ganó un protón del hidrógeno,
Aquel que dona un protón se conoce como ácido y aquel que acepta se conoce como base. Entonces, esto se llama ácido de Bronsted y Lowry y esto sería la base de Bronsted y Lowry. ¿De acuerdo? Entonces, se basa en ver quién dona el protón y quién acepta el protón para nosotros poder decir quién es el ácido y quién es la base. Ahora, aparte de que Bronsted y Lowry nos define ácido y base en base a esta donación y aceptores de protones, ¿no? Entonces, también nos dice de que la sustancia que en este caso dio su protón de hidrógeno, en este caso, por ejemplo, este que era el que donó su protón de hidrógeno, que era el ácido 1, ese ácido 1 ahora va a formar, en este caso se va a quedar con el ion cloruro, ¿no? Y a esta sustancia se le va a conocer como base conjugada. Este HCl perdió su hidrógeno, ¿no? Porque le dio al agua, y esto, lo que queda, que es el ion cloruro que estamos viendo aquí, se conoce como lo opuesto de lo que es la sustancia, ¿no? Entonces, esto era ácido. Cuando pierde o disocia ese hidrógeno, ¿no? Su protón de hidrógeno, se convierte en una base. Y este que era base, ahora que recibió un hidrógeno, se convierte en un ácido. ¿Ok? Aquí, miren aquí, esto es un ácido. ¿Por qué? Porque le está donando un protón de hidrógeno. Muy bien. Esta es una base. ¿Por qué? Porque está aceptando un protón de hidrógeno. Listo. Ahora, el H2O que pierde un hidrógeno, que es ácido, se queda como OH y ahora se convierte aquí en base. Este NH3 que era base ganó un hidrógeno y ahora se convierte en un ácido. ¿Ok? A este conjunto, jóvenes, que tal vez les está mareando un poquito, pero no es complicado, Bronsted y Lowry los llamó pares conjugados. Entonces aquí tenemos un cuadrito para que ustedes se puedan concentrar un poquito más, pueda quedar más claro. Mira, dice lo siguiente. Bronsted y Lowry da importancia a la transferencia de protones, efectivamente, porque sabemos que aquel que recibe va a ser esa sustancia ácida, ¿no? Perdón, aquel que dona va a ser la sustancia ácida y aquel que recibe va a ser la sustancia básica. Y también se aplica, dice, a reacciones que no necesariamente están en un medio acuoso, ¿no? Esas fueron las ventajas de esta teoría. Entonces aquí les decía, la sustancia que se comporta como ácido, ¿no? Luego de que esta sustancia se comporte como ácido, va a formarse una base. Pero esa base se va a conocer como base conjugada. ¿Ok? Entonces, si este es el ácido, esto, lo que quedó, va a ser su base conjugada. Y este que es una base, ¿no? Este que es una base, va a ser, al final se va a quedar en un ácido conjugado. Entonces, al ácido y su base conjugada se conoce como par conjugado. Esto es una base, va a quedar como ácido conjugado, lo que va a formar en el producto, y a este conjunto, a este par, se le conoce como par conjugado. Entonces aquí, por ejemplo, miren, acá tenemos el ácido nítrico, el H2O, y observamos aquí en los productos. El ácido nítrico se quedó como NO3, ya que este ácido estaría donando su protón de hidrógeno. Y como ustedes recuerdan, aquel que dona un protón de hidrógeno se comporta como ácido. Entonces, el ácido nítrico es el ácido y lo que queda es la base conjugada, donde estos dos se conoce como par conjugado. Entonces, en este caso, el agua que recibe el protón de hidrógeno se conoce como una base, ¿verdad? Y cuando este hidrógeno
recibe el protón de hidrógeno, si esto es una base, esto se comporta como su ácido conjugado. Y a ese conjunto se le conoce como par conjugado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, miren aquí, el agua aquí está trabajando como una base. Tomen nota, el agua está trabajando como una base. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira, agua, NH3, OH y NH4. ¿Qué pasó aquí? Observa. A ver, profesora, el NH3 pasó a NH4. O sea, ¿qué ganó? Ganó un protón de hidrógeno. Entonces el que gana, el que acepta un protón de hidrógeno, es una base. ¿Y quién le está dando ese protón de hidrógeno? El de aquí, que es el agua. Entonces el agua le dona, le cede, ¿no? Le da un protón de hidrógeno, entonces el agua es ácido. Si el agua le da un protón de hidrógeno, este se queda como OH, y este que se comportó como ácido ahora se llama base conjugada. Este que recibió el protón de hidrógeno era una base, ahora se llama ácido conjugado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué quiero llegar? Profesora, el agua entonces en este caso es ácido y en el caso anterior fue una base. ¿Es posible que una sustancia pueda ser ácido y pueda ser base? Sí, jóvenes, es posible y ustedes lo están viendo. Entonces va a depender mucho con la sustancia que va a reaccionar. En este caso el agua, cuando está con un ácido fuerte como es el ácido nítrico, va a comportarse como una base. Pero aquí, por ejemplo, el agua que está con el amoníaco, que es una base débil, va a comportarse como un ácido. A estas sustancias que se comportan como ácido y como base se le conocen como anfóteros. Son sustancias que van a comportarse como ácidos o como bases, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos donde ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, aquí miren el agua que acabamos de mencionar, que puede ser un ácido o una base. Ácido acético, ¿no? Este es el ácido acético. También les pido aquí que vayan reconociendo los ácidos, ¿ya? Recuerden que los ácidos orgánicos, ¿no? Y espero que todos estén ya identificando a este ácido. Este es un ácido orgánico porque tiene carbono, ¿no? Van a ser ácidos débiles. O sea, profesora, ¿el ácido acético es un ácido débil? Correcto, el ácido acético es un ácido débil. De aquí a unos minutos vamos a empezar a hablar sobre los ácidos débiles y los ácidos fuertes. ¿Por qué los llamamos de esa manera? ¿Ya? Entonces, el ácido acético es un ácido débil que frente al agua, el agua va a tomar el comportamiento básico. Entonces, aquí puedes ver de que este ácido acético le cede su protón, ¿no? Por eso se llama ácido y lo que queda sería la base conjugada, que sería el ion acetato, ¿no? Y el agua que recibe el protón de hidrógeno actúa como una base formando el ion hidronio, que en este caso sería su par conjugado, el ácido conjugado, ¿no? Ácido y base conjugada y base con su ácido conjugado. En este caso, el anfótero del agua está trabajando como ácido porque podemos observar que aquí él le va a dar un protón de hidrógeno al amoníaco, formando el ion amonio y quedando el OH. Entonces, agua es un ácido y lo que queda su base conjugada. El NH3 recibe el protón de hidrógeno formando el ion amonio. Es una base que su complemento es el ácido conjugado. Entonces podemos ver que el agua efectivamente es una especie, es una sustancia anfótera porque trabaja como ácido y trabaja como base. Otro compuesto que va a ser también anfótero es el ácido, el ion bicarbonato, ¿no? Este ion bicarbonato
frente a una base, que es el OH, ¿no? A un compuesto que tiene OH, lo que vamos a observar es que este le cede su protón de hidrógeno, porque acá puedes ver que no tiene el protón de hidrógeno. Entonces, él le cedió y por eso es ácido. Y lo que queda, base conjugada. El OH recibió el protón de hidrógeno, es una base, y lo que queda, el ácido conjugado. Pero eso ocurre cuando este ion bicarbonato está frente a una base. Pero ¿qué pasa cuando el ion bicarbonato está frente al agua? O sea, se combina con el agua. Vamos a ver que en este caso el agua va a trabajar como una sustancia ácida porque lo que se va a formar es que este agua, esta molécula de agua, le dona un protón de hidrógeno y este va a formar el H2CO3. O sea que él recibe un protón de hidrógeno y por eso se llama base y lo que queda o lo que forma ácido conjugado. El agua cede el protón de hidrógeno, se llama ácido y por lo tanto forma una base conjugada. Profesora, ¿cómo yo voy a saber si él recibe, si él acepta? Porque en los ejercicios a ustedes en este tema ya les van a dar la ecuación establecida. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es observar bien, a ver qué pasó con este carbonato. Este carbonato perdió, entonces este está donando y así ustedes pueden formar, pueden identificar su ácido y su base. ¿Ok? Esas serían las especies anfóteras, ¿no? Entonces vemos aquí cómo el ion bicarbonato trabaja como ácido y a la vez trabaja como base, ¿no? Dependiendo con quién esté ocurriendo la reacción. Aquí tenemos algunos otros compuestos, chicos, que pueden trabajar como anfótero. Ya, déjalo ahí. ¿No? Por ejemplo, en el caso del aluminio, el hidróxido de aluminio, cuando reacciona con protones de hidrógeno, va a trabajar como ácido, ¿no? En este caso, pierde estos iones OH, ¿no? Es un ejemplo de hidróxido anfótero, y cuando trabaje con bases también, ¿no? Entonces, dependiendo si trabaja con ácidos o con bases, va a tomar la característica de una sustancia ácida o básica. Lo mismo ocurre para el hidróxido de zinc, ¿no? También es un hidróxido anfótero, ya que podemos ver aquí en las reacciones cómo es que se va disociando, ¿no? Dependiendo si está en un medio con ácido o un medio con básico, ¿no? Entonces, en los ejercicios a ustedes les van a dar ya las ecuaciones para que ustedes puedan observar, ¿no? Cuál es en el producto, quién es el que está ganando protones de hidrógeno, quién es el que está perdiendo protones de hidrógeno y puedan ustedes identificar cuál podría ser el par conjugado, ¿no? Que podrían preguntarles, ¿ya? Muy bien, entonces eso es referente a los compuestos, a las sustancias que se denominan anfóteres. Espero que todo eso haya quedado claro, ¿ya? Son aquellos que trabajan como ácidos o como bases. Entonces dice, bajo el concepto de Brausten y Lowry, ¿no? Todas aquellas especies químicas como moléculas, iones, que tengan la capacidad de donar protones son ácidos, ¿no? Y los que acepten protones son bases, que es lo que habíamos mencionado. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto orgánico. Esto se conoce como la piridina, ¿no? Aquí tenemos una molécula de agua y si nosotros observamos el producto, ¿qué podemos ver? Podemos ver de que el agua, que es H2O, es un protón de hidrógeno. O sea que esta sustancia está donando un protón de hidrógeno. ¿Y cómo se llama según Brausten y Lowry? Aquellos que donan protones son llamados ácidos. Entonces, aquí el agua se está comportando como un ácido frente a la piridina, que en este caso sería la base. Y el agua, cuando va a donar su protón de hidrógeno, ¿cuál va a ser qué va a ser lo que va a formar? Una base conjugada. Y esta piridina, cuando recibe su protón de hidrógeno, que va a ser en este caso una base, que va a formar un ácido conjugado. ¿Se dan cuenta que no es complicado? Cuando ustedes vean estas reacciones, no se asusten.
Analicen, porque es solo ver quién está dando a quién el protón de hidrógeno, ¿no? Aquí también, HF o H. A ver, ¿qué estamos viendo por aquí en los productos? Uy, se quedó el F solito. Eso quiere decir que este H está donando al agua. Ah, entonces esto es el ácido porque es el que está donando el protón de hidrógeno. El agua es el que está aceptando y por lo tanto eso sería una base. Bien, el HF que es ácido entonces se convertirá en su base conjugada y el agua que es la base será ahora el ácido conjugado, ¿no? Y ya sabes que este ácido con esta base sería un par conjugado y esta base con este ácido es otro par conjugado, que es lo que hablamos en esta teoría de Browstein y Lowry. Bien, esta teoría de Browstein y Lowry nos permite a nosotros hablar sobre los ácidos fuertes y los ácidos débiles, ¿no? Esto va tanto para bases, ¿ok? Cuando hablamos de ácidos fuertes, también me refiero a las bases fuertes, y cuando hablo de ácidos débiles, también me refiero a las bases débiles, ¿ya? Es de manera general tanto para ácidos y como para bases. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están escuchando, no? ¿Estoy siendo clara? Espero que sí. No me responden, pero espero que sí. Ya, perfecto, listo. Les he hecho la clase bien bonita para que puedan entender, ¿ah? Porque este tema de ácidos y bases es bastante compleja, ¿no? Pero cuando entendemos los puntos más importantes, se nos hace más fácil, ¿ya? Entonces, esta teoría de Browstein y Lowry nos permite a nosotros entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un ácido fuerte, de una base fuerte, o de un ácido débil o base débil. Esto se debe a la capacidad que tienen estas sustancias al disociarse. Miren, dice aquí, un ácido fuerte es aquella sustancia que está totalmente disociada, mientras que un ácido débil es aquella sustancia que tiene disociación parcial. ¿Cómo es eso, profesora? Para que me entiendas así rapidito, mira. Un ácido fuerte puede ser un ácido clorhídrico. Cuando yo tengo el ácido clorhídrico, vamos a suponer de una concentración de 0.5 molar, ¿ok? Y yo lo voy a combinar con agua, automáticamente va a ocurrir una disociación. Se va a separar en el protón de hidrógeno, ¿no? Y se va a separar en el ion cloruro. Ya nosotros con esa teoría sabemos que prácticamente esto es el hidronio de, el ion hidronio, ¿verdad? Porque recuerda que ya expliqué que el H más no existe, entonces prácticamente es el ion hidronio, ¿ya? Pero por ahí se me puedan confundir, ¿de dónde salió eso? Es lo mismo a lo que estábamos diciendo que el protón de hidrógeno que se disocia es solvatado con las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos cuánto es la concentración de esta sustancia que tenemos aquí, es 0.5 molar. ¿Y cuánto es la concentración de los iones cloruros? También va a ser 0.5 molar. O sea, prácticamente, profesora, se separó todo. Así es. A eso se le llama totalmente disociado, ¿no? Y eso es lo que tienen como característica tanto los ácidos como las bases fuertes. En cambio, un ácido débil, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el ácido acético. Es un ácido orgánico débil, ¿no? Que cuando se disocia el ácido acético va a formar el protón de hidrógeno, que ya tú sabes que sería ese ion hidronio, ¿no? Y el ion acetato. Ahora, ¿cuál es la concentración? Vamos a poner la misma concentración para que tomes, para que puedas comparar. Supongamos que la concentración del ácido acético es 0.5. Cuando este se combina con agua, se disocia y forma ese protón de ion hidronio, pero ¿sabes qué cantidad? Puede ser, me invento un valor, 0,00001. Profesora, ¿tan poquito? Así es.
O sea, se disocia prácticamente nada. Y esa es la diferencia que ocurre cuando tú tienes un ácido fuerte o una base fuerte frente a un ácido débil o una base débil. A esta pequeña disociación se le conoce como disociación parcial. ¿Ok? Por eso es que nosotros, cuando hablemos, por ejemplo, de los ácidos débiles, como ustedes pueden ver en este cuadrito, ustedes van a observar de que existe una constante de acidez. Estas constantes, como pueden ver que es pequeñita, mira, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, solo se tiene estos valores para los ácidos débiles, no para los ácidos fuertes, ni para las bases fuertes, ¿ok? Esto solamente se tiene o se habla de las constantes de acidez para sustancias ácidas débiles o sustancias básicas débiles. ¿Quiénes son los ácidos fuertes? Te invito a que los conozcas. Ácidos fuertes son, por ejemplo, el HCl, el HBr, el ácido nítrico, el sulfúrico, el ácido perclórico, que son los ácidos que comúnmente nosotros trabajamos. ¿Y quiénes son las bases fuertes? Hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, ¿no? Los que te estoy presentando en este cuadrito. Entonces, estos que son fuertes tienen disociación completa. En estos ustedes nunca van a encontrar constante de acidez o de basicidad. No, porque vuelvo a repetir, esas constantes de acidez o de basicidad se habla para sustancias que son débiles, porque como hemos visto aquí en estas ecuaciones, las concentraciones de las que se van a disociar son muy, muy bajitas. ¿Ya? Eso es lo que les menciono entonces aquí como resumen, ¿no? Solo se habla de las constantes de acidez y de basicidad cuando son ácidos débiles y bases débiles. Los ácidos y las bases fuertes, sus constantes de acidez y de basicidad son valores muy grandes, ya que estos tienen una disociación completa. Aquí tenemos entonces las disociaciones de algunos ácidos fuertes para que ustedes tal vez puedan analizarlos, irlos conociendo, ¿no? Porque en los ejercicios a ustedes les van a colocar tal cual, ¿no? Y les van a preguntar de repente, ¿esta sustancia, el ácido sulfúrico en el ejercicio tal, es un ácido débil? ¿Es un ácido fuerte? ¿Cómo puedo también yo distinguir, profesora, un ácido fuerte o una base, un ácido débil, si de repente no me recuerdo, pero sí tengo una ecuación? Mira, te enseño un secretito. Como tú has podido observar aquí, ¿no? Y si has sido bien observador, te has dado cuenta que aquí he colocado solo una flechita. Ya. No, ahí no está. Solo una flechita. Mientras que aquí he colocado dos flechitas. Todos los ácidos fuertes y las bases fuertes, como puedes ver aquí, tienen una sola flechita. Entonces, si tú en una ecuación química ves la reacción que está con una flechita, eso quiere decir que es una reacción irreversible, ¿verdad? También ya en su momento le hemos explicado. Ah, entonces déjame decirte que estás frente a un ácido fuerte, que es que tienes los protones de hidrógeno, o estás frente a una base fuerte, ya que los débiles siempre van a tener la flechita en doble sentido porque van a ser reacciones reversibles y que van a presentar constantes de acidez y de basicidad. Entonces, si yo veo en mi ejercicio que me dicen la constante es tal, ya tú debes de saber que estás hablando de una sustancia débil. Si ves en tu reacción las flechitas en ambos sentidos, ya tienes que saber que estás frente a una sustancia débil, ¿no? Ya te tocará analizar solo si es un ácido o si es una base. Entonces, la diferencia, chicos, ¿ya? La diferencia, que toda la información es importante para nosotros reconocer si estamos frente a una sustancia fuerte o si estamos a una sustancia débil. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos los ácidos débiles y las bases débiles, ¿no? Aquí pueden ver que la flechita está en ambos sentidos.
Entonces, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, ¿no? El agua, algunas veces va a trabajar como ácidos débiles o bases débiles, como tenemos aquí en el ejemplo, ¿no? Obviamente, chicos, hablando un poquito de estas sustancias, ¿no? Me hizo recordar sobre el ácido fluorhídrico. Por ejemplo, este ácido fluorhídrico, ¿no? Y las características de cada ácido es propio a su naturaleza de los reactivos, ¿no? De los componentes que presenta. Por ejemplo, un ácido fuerte, como hemos visto en este cuadrito aquí anterior, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? Son ácidos fuertes, que efectivamente si yo, por ejemplo, para almacenar estos tipos de ácidos los tenemos que hacer en recipientes de vidrio, ¿no? Porque son fuertes, ¿no? Si nosotros lo colocamos en un plástico, entonces automáticamente lo que pasa es que esto lo va a corroer, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, del ácido fluorhídrico, ¿no? Que esto es un ácido débil, ¿no? Uno dice, es débil, entonces, profesora, no hará nada, no pasará nada con este ácido débil, ¿no? Pero su poder que tiene este ácido fluorhídrico es bastante poderoso, ¿no? Levanten la mano los que han visto la serie de Breaking Bad. ¿Nadie ha visto la serie de Breaking Bad? Cuando terminen el curso de química, entonces les invito a que vean la serie de Breaking Bad, ¿no? En esa serie de Breaking Bad uno lo entiende y se divierte solo si es que sabe de química, ¿no? Y en una parte de un episodio de este Breaking Bad, eh, no les voy a contar todo si no les voy a arruinar, ¿no? Se trata básicamente de un estudiante y su profesor que es químico y que el profesor se entra al mundo de las drogas, ¿no? Pero a sintetizar droga, ¿no? Y su estudiante pues era drogadicto. Entonces al final ellos hacen negocios, ¿no? Y en una parte de la escena pues estos se vuelven socios y hacen pues, ustedes saben que en ese mundo de las drogas pues matan gente, todo eso, ¿no? Y se tenían que deshacer de un cadáver. Y obviamente el profesor sabía cómo deshacerse sin dejar huellas, ¿no? Dijo, vamos a usar el ácido fluorhídrico porque es un ácido, a pesar que es débil, el ácido fluorhídrico te disuelve como si nada los huesos, la carne, todo, ¿no? Entonces le dice al estudiante, anda, compra, le da todas las indicaciones y le dice, anda, compra una tina, ¿no? De polietileno. ¿Ustedes saben qué es el polietileno? Por ahí de repente han escuchado, ¿no? El polietileno prácticamente es el plástico, ¿no? Y le dice, anda, compra una tina de polietileno y ahí vas a colocar el cadáver y ahí le vas a agregar el ácido fluorhídrico, ¿no? Y este estudiante, pues, medio corchito, pues, ¿no? No sabía de química, no había escuchado bien a su profesor, entonces no encontraba una tina de polietileno en el supermercado con la capacidad para que pueda colocar el cadáver. Y no se le ocurrió otra brillante idea que recordar que en su casa, que en su baño tenía una tina, ¿no? Las tinas de baño, ¿no? Y dijo, pero ahí es más fácil, voy a colocar ahí el cadáver y le voy a poner el ácido fluorhídrico y pronto, ¿no? Se acabó, listo. Va a su casa, ¿no? Coloca el cadáver, su baño estaba en el segundo piso, coloca el ácido fluorhídrico y llega el profesor, ¿no? Le dice, ¿ya hiciste lo que tenías que hacer? Sí, le dice, están en el primer piso sentaditos, escuchando, viendo televisión, y de pronto, justo estaban a unos centímetros donde se encontraba la tina en el segundo piso, y de pronto empieza a gotear sangre. Al cabo de unos segundos empieza el techo a caerse en pedazos y de pronto se baja todo el techo y ya se imaginan con todo el cadáver lleno de sangre y todo una mezclolancia de que el ácido estaba pues obviamente a todo el cuerpo corroendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que el ácido fluorhídrico, chicos, la única sustancia que no puede corroer, la única sustancia donde no actúa es en el plástico. Si ustedes ponen ácido fluorhídrico en vidrio, automáticamente se carcome al vidrio y el ácido fluorhídrico queda
esparcir, ¿no? Entonces, no se almacena nunca el ácido fluorhídrico en vidrios, se carcome la loseta, se carcome el cemento, ¿no? Para el ácido fluorhídrico eso no es limitación. Lo único que lo limita, en este caso, es el polietileno, ¿no? Entonces, el, el recipiente donde se almacenan estos tipos de ácido es el plástico, ¿no? Entonces, uno dice, profesora, pero es débil, pero cada ácido, cada sustancia, como les digo, tiene sus propias características, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que uno comprende, como les digo, en esta serie, como se trata del profesor que es de química, hay muchas escenas donde, inclusive los chistes, ¿no? Si uno no entiende química, no se ríe, ¿no? Entonces ya les recomiendo que lo vean cuando terminen el curso de química, ¿ya? Listo, chicos, entonces esto sería el ácido débil y las bases débiles, ¿no? Ahora, dentro de estos ácidos, como ya mencioné, a ver, pregunto, aquí ustedes están viendo las reacciones químicas, ¿no? Están viendo las constantes de acidez que todos los ácidos tienen y también las bases constantes de basicidad, ¿ya? K es constante de acidez y KB es constante de basicidad. Pregunto, estos ácidos que estamos viendo aquí y estas bases que estamos viendo aquí, ¿son ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles o están combinados? ¿Qué tenemos aquí según lo que hemos visto hasta este momento? A ver, quiero ver si me han prestado atención. ¿Qué tipos de ácidos y bases tenemos aquí en esa imagen? Chicos, no me decepcionen, ¿ah? ¿Son débiles o son fuertes? Básicamente esa es mi pregunta. Si son ácidos y bases débiles o son ácidos y bases fuertes. Miren que ahí están las constantes de acidez, ahí están las flechitas en doble sentido. ¿Qué tenemos allí? Me han dormido, creo ustedes, ¿ah? Estamos frente a sustancias débiles. Vuelvo a repetir, acuérdense que las sustancias que tienen constantes de acidez pequeñas, como estamos viendo aquí, y que esas sustancias y las sustancias que tienen esas flechitas en doble sentido, solo los hablamos cuando son sustancias débiles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar aquí la sustancia. Acá tengo el ácido yódico y digo, este ácido yódico acá tiene una constante de acidez 1,6 por 10 a la menos 1, mientras que aquí el ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Quién es más ácido? El ácido yódico. ¿Por qué? Mientras mayor constante de acidez, mayor será el ácido, ya que va a disociar mayor concentración de esos protones de hidrógeno. Y lo mismo para la base, ¿no? A mayor KB, ojo, que es Ka y KB, mayor será la base, ¿no? Más fuerte será la base. Y eso es opuesto con respecto si quieren analizar el pKa, ¿no? ¿Qué es el pKa, profesora? No creo que te pregunten, pero por ahí te doy el dato, ¿no? El pKa es menos logaritmo de la constante de acidez, ¿ya? Entonces, como es el menos, por eso es que es opuesto, ¿no? En el caso del pKa es contrario, mira cómo aumenta hacia abajo. Entonces, puedo decir que a mayor pKa, más ácido, mientras que a mayor constante de acidez, mayor acidez, ¿ya? Listo. Eh, Perdón, acá dice a mayor pKa, menos ácido, perdón, menos ácido, y a menor pKa, más acidez, ¿no? Es lo contrario a la constante de acidez. Y lo mismo es el análisis con las constantes de basicidad y el pKb, ¿no? En este caso, el pKb se calcula como el menos logaritmo de la constante de basicidad. Muy bien. Y finalmente tenemos la teoría
de Lewis, ¿no? La teoría de Lewis en este caso se basa en, designa a una sustancia que es ácido como aquella que va a aceptar un par de electrones, ¿no? Y la sustancia básica es aquella que puede donar un par de electrones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una sustancia, aquí A, una sustancia B, y vemos los electrones aquí. Este B tiene un parcito de electrones libres. Entonces, según Lewis, el que tiene electrones libres, ¿no? El que tiene electrones libres es el que va a ser llamada una sustancia básica. Entonces, base es aquel que puede donar ese par de electrones. Y ácido es aquella sustancia que recibe ese par de electrones libres para formar un compuesto de tipo covalente, ¿no? Entonces, los compuestos que son covalentes, los compuestos que presentan enlaces dativos, los compuestos que presentan, por ejemplo, sustancias complejas, ¿no? Son explicadas mediante este tipo de enlaces, esta teoría de Lewis, ¿no? Aquí podemos ver cómo el boro, acuérdense que está en el grupo 3A de la tabla periódica. Entonces, aquí el boro, 3 electrones que están enlazándose, no tiene más electrones, entonces esta sustancia lo que va a hacer es recibir de la base de flúor, y al recibir de la base de flúor, del flúor, como el flúor le va a dar sus electrones, su par de electrones, este se conoce como base de Lewis, y el que recibe es un ácido de Lewis. ¿Ok? Y aquí está formándose justamente esa sustancia, ¿no? Esa especie que forma enlaces covalentes con el flúor y el boro. ¿Ok? Entonces, eso es según la definición de Lewis. Aquí, por ejemplo, tenemos la formación de un complejo, ¿no? El ion metálico, ¿no? Como un metal forma una ligación con una sustancia básica, ¿no? En este caso vemos el nitrógeno. Aquí tiene un par de electrones, ¿no? Esto se conoce como la base de Lewis, porque este va a donar su par de electrones para que forme el enlace, ¿no? Entonces aquí se forma un complejo metálico, donde la ligación, el enlace, ¿no? El enlace que forma es un enlace de tipo covalente, ¿no? Y eso se explica justamente con esta teoría de Lewis. Aquí al igual, si ustedes recuerdan esta estructura del SO4, ¿no? Del 2-, recuerdan que aquí hay la formación de un enlace dativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma un enlace dativo? Un enlace dativo justamente se da porque vamos a ver que la sustancia, en este caso el ion oxígeno, ¿no? Va a dar sus electrones, acuérdense la teoría, ¿no? Aquel que pueda donar un par de electrones es aquel que se va a denominar base. Entonces, esto es una base. Eso se comporta como un ácido porque va a recibir los electrones del oxígeno para que pueda formar ese compuesto con enlaces de tipo covalente, ¿no? Entonces, esa sería la explicación con respecto a esta teoría de Lewis, ¿no? Para poder designar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Muy bien, hasta aquí entonces, chicos, estaríamos culminando con respecto a la teoría, ¿no? A las teorías de ácidos y bases de Arrhenius, Braustein y Lowry, y la teoría de Lewis. Ahora vamos a concentrarnos en cómo es que ocurren estos cálculos de este pH, ¿no? Recuerden que pH significa potencial de hidrógeno. ¿Qué es potencial de hidrógeno, profesora? Potencial de hidrógeno quiere decir que se mide la concentración de los iones hidrógenos en una solución. Como habíamos mencionado, la escala de pH oscila entre 0 y 14, ¿verdad? Miren, aquí ustedes encima de cada pH
de cada valor del pH tienen una sustancia que tal vez es familiar, ¿no? Por ejemplo, las pilas son bien ácidas porque las pilas en gran mayoría tienen ácido sulfúrico, entonces su pH es bien pequeño, ¿no? Menores que 1. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las pilas, ¿no? La parte interna. Por ejemplo, en el estómago, nosotros tenemos el jugo gástrico, ¿no? Ese jugo gástrico está compuesto por ácido clorhídrico. Su pH es 1, es bien ácido, ¿no? Por eso es que cuando uno no se alimenta a las horas, ¿se acuerdan? Da la gastritis. ¿Por qué? Porque sube ese ácido a las paredes de tu estómago y te comienza a irritar. Ese es el ardor que tú sientes por el ácido clorhídrico, ¿no? Es tan fuerte, mucho más fuerte que el limón, ¿no? El limón tiene un pH aproximadamente oscilando entre 2. Las gaseosas tienen un pH de 3. El tomate aproximadamente en 4, el café 5, la leche 6 y el agua, como ya sabemos, es una sustancia neutra, ¿no? La sangre ya tiene un carácter básico, ¿no? Menos concentración de hidrógenos. La clara de huevo es menor aún, ¿no? Su pH es 9, tiene más característica a básico, ¿no? Los jabones, los detergentes, ¿no? Todas estas sustancias, por ejemplo, lo que se usa para limpiar las tuberías, los hidróxidos, ¿no? Los hidróxidos son bastante utilizados para limpiar las tuberías de los caños, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Entonces son sustancias básicas, ¿no? Mientras más voy hacia el 0, es más ácido. Mientras más voy al 14, es más básico, ¿ya? Entonces, si yo digo entre 9 y 14, ¿quién es más básico? Ah, la sustancia de 14. Entre 3 y 5, ¿quién es más ácido? El 3, ¿ya? Entonces, no confundirse con más pH con más acidez. Mayor pH es de 0 a 14, entonces el pH mayor es 14, ¿no? Con respecto a decir quién es más ácido, ¿no? Entonces, mientras más es el pH, la sustancia va siendo menos ácida, ¿no? Porque vamos aumentando ese valor, ¿ya? Para que sea más ácido, el pH tendría que disminuir porque nos estaríamos acercando hacia el valor de 0, ¿no? Que es donde la concentración de hidrógenos va a ser mayor. Al costado, alrededor de este pH, de esta escala que va de 0 a 14, ustedes están viendo unas imágenes, ¿no? Unas imágenes que ustedes se van a familiarizar cuando ingresen a la universidad o tal vez en el caso del papel tornasol ya lo hayan visto en las escuelas, ¿no? El papel tornasol viene de 2 colores, viene de color azul y viene de color rojo. Sirve para poder saber cómo es la sustancia, si es ácida o es básica, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un papel de color azul, tornasol, y colocamos en un jugo de naranja, un jugo de limón, ese papel azul va a cambiar a rosado o rojo, el cual te va a decir que esa sustancia líquida está en un medio ácido. Si nosotros tenemos un papel tornasol rojo y colocamos en esa solución que es básica, que puede ser, por ejemplo, agua de jabón, ¿no? Agua de detergente, lo que va a ocurrir con ese papel tornasol rojo es que va a cambiar a color azul, ¿no? Es una forma de saber si la sustancia que tenemos aquí es ácido o es básico solo por el cambio de color del papel tornasol. Existen papelitos, estas tiritas, ya que son un poquito más desarrolladas, por así decir, en el cual aquí pueden ver que en su tablita, en su cajita, tiene mediciones. Estas mediciones son números de escala de pH. Viene en la zona enfrente y la zona reversa. Aquí hay pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la parte de atrás está el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cada fila, como ustedes pueden ver aquí, o cada columna, ven que tiene diferente color. Entonces la técnica se basa en qué? Aquí vienen un montón de papelitos, creo que vienen como 100 tiritas. Entonces todas las tiritas al inicio, cuando son nuevas, todas tienen el mismo color. Cuando tú retiras una tirita, lo sumerges en una solución, dependiendo del pH de la solución, esto cambia de color. Como puedes ver, buscas a cuál se parece.
Como pueden ver aquí, se parece justo al primero, ¿no? Bueno, no da para ver bien el número, me parece que es 0, ¿no? Entonces uno puede ya más o menos decir, ah, mira, esta solución tiene un pH 0. Si la tirita, por ejemplo, adquiere los colores que están aquí, veo el número que está encima y ya puedo saber cuánto es el pH de la solución, ¿no? Son maneras de saber el pH, pero de una forma no tan exacta. Es simplemente para saber si es ácido o si es básico, ¿no? Ahí en mi canal voy a hacer un video, porque yo tengo esas tiritas aquí, así que voy a preparar unas soluciones para que ustedes puedan verlos ahí cómo es que se cambia, ¿ya? Y puedan tener una idea ahí sobre el uso de estas tiritas para determinar acidez y basicidad, ¿no? Que es simplemente de manera, como se dice, saber solo si es que es ácido o básico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los laboratorios, que ya necesitamos valores exactos, ¿no? Hay equipos ya que son más sofisticados, más avanzados, que nos dan el valor del pH exacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una sustancia que se llama electrodo, donde mide la cantidad de los protones de hidrógeno, ¿no? Todo se basa en los protones de hidrógeno, que son concentraciones, ¿no? Se llama pHímetro, una manera, por así decir, coloquial, pero su nombre correcto es un potenciómetro. Entonces, los potenciómetros nos permiten medir con una exactitud mayor, ¿no? Con una buena exactitud el valor del pH, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que el pH de esta solución es 4.16, ¿no? Inclusive estos aparatos, pues, te dicen a la temperatura, porque dependiendo la temperatura, el pH puede cambiar. Y como hoy en día todo avanza, ¿no? Todo es más práctico. Estos equipos generalmente se encuentran en los laboratorios, ¿no? Pero también tenemos pHímetros que son portátiles, que es el que están viendo en la parte superior. Estos generalmente son utilizados las personas que se van a campo, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, que van y van a hacer de repente un análisis de suelo, quieren hacer un estudio de suelos, a ver si el suelo es ácido o es básico, entonces agarran y simplemente lo que hacen es sumergir en el suelo y automáticamente leen las lecturas, ¿no? Son materiales portátiles, que significa pues que yo puedo llevarlos a todos lados, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos este tipo de equipos para poder medir lo que llamamos el pH, ¿ya? Muy bien, entonces eso de conocimiento, porque eso no les van a preguntar, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, pues, cómo se mide el pH en los laboratorios, ¿no? En la vida real. Y vamos ahora sí a los cálculos, que eso sí es lo que nosotros debemos saber determinar. El pH, que es el potencial de hidrógeno, se calcula como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Profesora, logaritmo, así es. No se preocupen porque esos datos de logaritmo ustedes lo van a encontrar en el examen, ¿ya? Porque ustedes saben que en el examen no llevan calculadora, entonces ustedes van a tener, si necesitan el logaritmo de 3.5, ese dato tiene que estar allí, ¿ya? ¿Qué debemos de saber? Que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno y que la suma del pH más el pOH siempre es 14. Entonces, por ejemplo, si una sustancia tiene concentración molar de 1 por 10 a la 0, entonces el pH es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué, profesora? Porque si tú aplicas aquí, mira, voy a aplicar la teoría para calcular el pH, es igual a menos logaritmo de la concentración, que es 1 por 10 a la 0. Logaritmo de 10 a la 0, eso es 1, ¿verdad? Entonces el pH es menos logaritmo de 1. Y por teoría debes de saber que el logaritmo de 1, eso es igual a 0. Entonces, si yo tengo una solución con esta concentración, prácticamente el pH es 0, ¿no? No tiene concentraciones de hidrógeno.
y el pOH es, perdón, su concentración de hidrógeno es alta y la concentración y el pOH sería 14, ¿no? Ya que el pH más el pOH es igual a 14. Siempre si ustedes tienen el pH, ya pueden saber cuánto es el valor del pOH. Si aquí, por ejemplo, tenemos pH para este de aquí, eso es menos logaritmo de la concentración. ¿Cuánto es la concentración? 1, ya 1 estoy omitiendo porque es lo mismo, pues, ¿no? Por 10 a la menos 3. Aquí de repente, no sé si ya han llegado a esta parte en álgebra, pero propiedades del logaritmo. Esto que se conoce como el sombrerito, viene hacia aquí adelante a multiplicar, ¿no? Entonces el pH es igual a menos 3, ¿no? Menos, acá el menos, logaritmo de 10. Prácticamente es eso. Pero ustedes saben que todo lo que nosotros trabajamos, logaritmo, lo hacemos en base 10. O sea que esto es logaritmo de 10 en base 10. Y esto por teoría, tienes que saber que esto es 1. Entonces, ¿cuánto es el pH? Menos por menos 3, 3 por 1, que es todo esto, el pH es igual a 3, ¿no? Y eso es así como se determina el pH en todas estas concentraciones. Yo les invito a ustedes a practicar con cada una de estas concentraciones para que te puedas familiarizar con este cálculo que es súper sencillo, ¿no? Esto sí tienes que recordar, que el logaritmo de 10 en base 10, eso es igual a 1. Si ustedes van a tener en ejercicios, como vamos a ver ahora, logaritmos que no son en base 10, esa información ustedes van a contar, ¿no? Porque si no es complicado poder dar solución. Entonces, si el pH es igual a 3, ya puedes calcular el pOH, ¿verdad? Porque sabes que la suma siempre es 14. Entonces, siempre la suma del pH con el pOH, como ustedes pueden observar aquí, siempre va a ser 14. ¿Ya? Entonces, prácticamente, profesora, si veo que es 10 a la 9 o a las menos 9, el pH es 9, el pH es 10, el pH es 11, el pH es 12 y lo que falta 14 vendría a ser el pOH. Bien, y ahora entrando un poquito más a lo que son las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones son en las reacciones de neutralización. Acuérdate que una reacción de neutralización es aquella reacción donde utilizamos o tenemos sustancias ácidas y utilizamos sustancias básicas para poder neutralizar. ¿Cómo se aplica? ¿Qué se calcula? Se cumple que la normalidad de un ácido, normalidad por volumen, es igual a la normalidad por volumen de una base. Esto vas a aplicar cuando tus dos componentes, por ejemplo, son líquidos, ¿no? Están en un medio acuoso. Entonces, si están en un medio acuoso, no hay problema porque tú vas a tener una concentración, vas a tener un volumen del ácido y vas a tener una concentración y un volumen de la base. Pero ¿qué pasa si uno, por ejemplo, está en un medio acuoso y el otro es una sal, ¿no? O es un compuesto sólido. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? Se cumple también, tomen nota porque eso vamos a utilizar, normalidad por volumen, eso es igual al número de equivalentes gramos, ¿verdad? Pero el número de equivalentes gramos es la masa sobre el peso equivalente. Esto lo vamos a aplicar cuando la sustancia es sólida. Y esto es igual a ¿qué? A normalidad por volumen cuando la sustancia se encuentra en un medio acuoso. ¿Ok? Entonces, esto les va a ayudar cuando ustedes tienen, por ejemplo, una sal de hidróxido de sodio, una sal de hidróxido de potasio y te relaciona con un ácido, ¿no? Generalmente con un ácido, entonces tú ya puedes trabajar aquí en base a esta ecuación. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a tener entonces en las reacciones de neutralización. Acuérdate que la neutralización se da entre un ácido, ¿no? Entre un ácido y una base, ¿no? Es más, un ejemplo real es las personas que sufren de gastritis, ¿no? Las personas que sufren de gastritis, como hemos mencionado, generan protones de hidrógeno por el ácido clorhídrico que tenemos en el jugo gástrico. Y cuando estas personas comienzan a segregar demasiado ácido, porque eso es el problema de la gastritis,
el doctor les dice, tienes que tratarte con un antiácido. Las famosas marcas, Milanta, Bismutol. Y si uno ve la fórmula, son hidróxidos, o sea, tienen los grupos OH. Entonces, cada OH va y ataca un hidrógeno. ¿Y qué forma el OH con un hidrógeno? Agua. Por eso es que las personas que tienen gastritis, al consumir estos antiácidos, que son las bases, tienen una sensación de alivio porque lo que está causando un ardor, una irritación en las paredes del estómago debido a esa propiedad del ácido, viene el agua y sabes que el agua es una sustancia neutra y calma ese ardor, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de el uso de las reacciones de neutralización. Si hablamos en los procesos industriales, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las sustancias que la gente utiliza en las industrias son sustancias ácidas. Entonces, cuando en la industria, por ejemplo, se liberan aguas residuales, no pueden botar directamente a las tuberías, ¿no? Las aguas residuales, porque causa una contaminación. Entonces, lo que recomiendan o lo que se recomienda a las industrias es que exista un tratamiento de aguas, que generalmente los que estudian ingeniería industrial, ingeniería química, ¿no? Y van a plantas enfocadas a esas áreas de control de calidad, muchas veces ellos también tienen que observar, ¿no? Si es que realmente está cumpliéndose ello, una supervisión si esas aguas residuales de dicha empresa, ¿no? De dicha industria están siendo tratadas o no, ¿no? Y también, pues obviamente ahí sacan muestras, llevan a laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, siempre este tipo de reacciones son bastante utilizadas en diferentes campos, ¿ya? Muy bien, entonces, con esto ya podemos comenzar con los ejercicios. Vamos a ganar tiempo, les voy a mostrar las las PPTs, no, el PDF. Si tienen preguntas, chicos, ya saben que pueden realizarlo, ¿ok? Espero que nos dé el tiempo, yo creo que sí. Igual ya saben que en mi canal cada semana se suben la solución de los ejercicios completos, ¿no? Y que pueden encontrar en esta semana lo que corresponde a la semana 11 con sus ejercicios propuestos para que ustedes también puedan verificar lo que están practicando, ¿no? Porque yo creo que deben estar practicando para que ustedes vean si realmente están aprendiendo. A ver, muy bien. A ver, pregunta número 1. Aquí, por favor, tomar en consideración algunas observaciones como en este punto D, ¿ya? En este punto D estaba repitiéndose lo que decía en el punto B, así que vamos a cambiarlo por la siguiente definición. Ácido es la sustancia que libera los protones de hidrógeno, ¿ya? Por favor, tomar en consideración esa corrección. Muy bien, entonces aquí en la pregunta 1, lo que tenemos es que relacionar, ¿verdad? ¿Cuál corresponde a cada uno de esos puntos A, B, C, D según las teorías que tenemos? Dice la letra A, presenta pH mayor a 7. ¿Eso qué sería? ¿Con quién iría esa información? ¿Es referente a quién, chicos? Yo no sé si me están escuchando, estoy haciendo solita mi clase. Creo que para la próxima me grabo y les pongo la grabación. Ya que nadie me responde, estoy solita acá haciendo la clase. A ver, ¿qué cosa estaría, cuál de esos enunciados que estamos viendo estaría relacionado con pH mayor que 7? pH mayor que 7 es ácido, Arrhenius, Bronsted y Lowry, Lewis o base. Cuando tenemos una sustancia mayor que 7, eso es una base, ¿cierto? Entonces sería una base. ¿Qué más? Presenta pH menor que 7.
ácido. Muy bien, ácido. Arrhenius. A ver, ¿qué dice acá? Acepta un par de electrones de una base. No tiene nada que ver con Arrhenius, los electrones. Acepta protones, tampoco. Ácido es la sustancia que libera protones de hidrógeno. Arrhenius es quien nos habla de los protones de hidrógeno, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Qué nos dice Braustein y Lowry? ¿Con qué se relaciona Braustein y Lowry? Braustein y Lowry se relaciona con aquella sustancia que acepta los protones, ¿no? Entonces aquí, eso sería aquí, ¿no? Y finalmente, aquella sustancia que acepta electrones es una base, correspondería a Lewis. Por lo tanto, nuestra respuesta en la primera pregunta sería la alternativa casa, ¿cierto? Es solo para ver si hemos comprendido nuestras teorías que nos permiten saber si estamos frente a una sustancia ácida o a una sustancia básica. Tomen en cuenta, por favor, la corrección de que está resaltado de amarillo, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Qué tenemos aquí en la pregunta número 2? Bajo la definición de ácido y base Lewis, ¿ok? Acuérdense que ácido y base Lewis es aquella sustancia que va a aceptar par de electrones, ¿no? Entonces, la sustancia que acepta un par de electrones es aquella sustancia que se conoce como una base, ¿no? Acepta un par de electrones, es una base. Y aquella sustancia que dona esos electrones, ¿no? Va a ser un ácido. Okay, entonces, aquí vamos a ver, nos dice, indique la relación correcta. Tenemos las reacciones, como se los había comentado, ¿no? Y nos dice lo siguiente. 1, dice en A, hablando en esta reacción. El agua es el ácido conjugado del anión hidroxilo. A ver. Aquí. ¿Qué estamos observando aquí con el agua? Estamos observando de que el agua, miren, aquí está el H2O, ha recibido aquí, ¿no? Protón de este NH4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta sustancia OH que recibe los protones de, o el par de los protones de hidrógeno en este caso, ¿no? Vendría a ser, en este caso, la base, ¿cierto? El que acepta ese par de electrones sería la base. Por lo tanto, si esto es la base, ¿no? Si esto es la base, voy a colocar aquí. ¿Qué tenemos aquí? Está recibiendo el par de electrones. ¿Qué tenemos aquí si esto es la base? Esto sería el ácido conjugado, ¿cierto? Esto sería el ácido conjugado. Entonces nos dice, en el agua, acá tenemos el agua es el ácido conjugado del anión hidroxilo. Eso sería verdadero, ¿no? El agua es el ácido conjugado del anión hidroxilo. Eso es correcto. Siguiente enunciado. Dice en B. A ver, analizamos ahora en B. ¿Qué estamos observando en B? H2CO3, ¿no? Aquí tenemos el agua. Y lo que observamos aquí es que en este caso el agua está recibiendo, aquí, ¿cierto? El protón de hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué nos dice en la B? El anión bicarbonato. ¿Quién es el anión bicarbonato? Este es el anión bicarbonato.
es base conjugada, ¿no? Y el H2CO3 es el ácido. Como esta es la sustancia que está dando protones de hidrógeno, este efectivamente es el ácido y este que está prácticamente perdiendo su protón de hidrógeno sería la base conjugada. Base conjugada, ¿no? Y el agua que es la base, aquí el protón de hidrógeno sería el ácido conjugado. Entonces dice, el anión bicarbonato es la base conjugada y el H2CO3 es el ácido. Sí, eso sería verdadero. Letra C. En C dice, el ion fosfato O3, que es este de aquí, es la base y el HPO4-2 es su ácido conjugado. Aquí podemos ver que en este caso él es el que le da el protón de hidrógeno, ¿cierto? Para que se forme ese HPO4. Y como este es el que estaría recibiendo, entonces efectivamente este sería la base, ¿no? Es la base y este sería el ácido conjugado. Ácido conjugado, ¿no? Y el PO4 es la base porque estaría recibiendo. Entonces, eso también es correcto. En la letra D, ¿qué tenemos en la letra D? H3COH, hidrógeno, estamos viendo que este vendría a ser la sustancia que le da el protón de hidrógeno y por lo tanto esto sería el ácido y esto sería la base. Entonces, si esto es el ácido, esto sería la base conjugada, ¿no? Que es lo que queda. Entonces, por lo tanto, esto también sería verdadero y la respuesta en esta pregunta 2 sería todo verdadero, la alternativa enano. Pregunta número 3. Dice, tenemos la siguiente sustancia. Nos habla sobre la sulfamida. Tiene 3 heteroátomos y es una base débil. Como es una sustancia orgánica, automáticamente en cada punto que tenemos aquí, que ustedes están observando, está la presencia del elemento de carbono. Y tenemos en los compuestos orgánicos que siempre va a estar presente el carbono y va a estar presente el hidrógeno. Así que en los compuestos orgánicos estos no los consideramos simplemente como si fueran átomos extraños o externos, ¿ok? Ellos siempre van a estar presentes. Entonces, todos los que sean diferentes a estos dos elementos van a ser átomos externos. Y a esos átomos diferentes de carbono e hidrógeno los vamos a llamar heteroátomos. Entonces, ¿qué átomos diferentes al carbono e hidrógeno encontramos? Encontramos al nitrógeno, encontramos al azufre y encontramos al oxígeno. Por lo tanto, sí, encontramos 3 y eso sería verdadero. Es un compuesto orgánico. Acuérdate que todo compuesto orgánico siempre va a ser débil, ¿ya? Eso lo habíamos mencionado. Ya sea ácido o base, orgánico siempre va a ser débil. El nitrógeno dice en el NH2, aquí que estamos viendo en esta estructura, tiene, tiene un par de electrones libres. Esto de aquí, chicos, voy a dibujarlo aquí, está así. Hidrógeno, hidrógeno, y está enlazado a ese anillo de benceno, ¿no? Nosotros no observamos que el nitrógeno está con su par de electrones libres, pero recuerden que el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene 5 electrones. Aquí hay 1, 2, 3 y aquí está faltando un par de electrones que estaría para completar los 5. Entonces, ¿tiene un par de electrones libres? Sí, verdadero. No te muestra en la gráfica porque se supone que ustedes ya tienen que saber esta definición del grupo del nitrógeno donde se encuentra. La sulfaamida presenta 14 electrones de tipo pi.
Recuerden que los electrones de tipo pi siempre están presentes en los dobles enlaces y en los triples enlaces, ¿verdad? En forma de pi, pi y sigma. Entonces aquí las únicas formas donde vamos a encontrar un enlace pi es en estos dobles enlaces. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Cuántos enlaces de tipo pi tenemos? 2, 4, 6. Como hay 6 enlaces de tipo pi, entonces son 2 electrones de tipo pi. Oye. Listo, entonces son 12 electrones de tipo pi. Esto es verdadero. Perdón, acá tengo 1, 2, dice, eso presenta 14 electrones de tipo pi. 2, 4, 6, 8, 10. Perdón, acá hay 2 más. Eso. Son 7 enlaces de tipo pi, lo cual corresponde a 14 electrones de tipo pi, ¿no? Eso sería verdadero. Los oxígenos se comportan como base Lewis. Acuérdense que las bases Lewis son aquellos que van a donar electrones, ¿no? Y aquí en estos oxígenos que ustedes están viendo, como pueden ver aquí hay 1, 2 electrones, pero el oxígeno tiene 6. Así que todos estos oxígenos que ustedes están viendo tienen electrones libres que según la teoría de Lewis, aquellas sustancias que tienen electrones para dar, se van a comportar como una base. ¿Ok? Entonces, verdadero. Y nuestra respuesta en la pregunta 3 sería la alternativa enal. Pregunta 4. La pregunta 4, chicos, es un poquito más de memoria, porque aquí hay que recordar sobre las sustancias que se comportan de manera anfótera, ¿no? Los anfóteros son aquellos que van a trabajar como ácidos y como bases dependiendo con quién se estén enlazando, con quién se estén combinando. Y en esta pregunta tenemos opciones de las cuales habíamos visto en las diapositivas, que sí, efectivamente, los hidróxidos de aluminio, el óxido de plomo, ¿no? Van a comportarse como ácidos y como bases. Pero dentro de esas sustancias que hemos visto que pueden comportarse como anfóteros, recordarán que el carbonato que estamos viendo aquí nunca va a comportarse como una sustancia anfótera, ya que el carbonato es una sustancia que tiene carácter básico, ¿ok? El carbonato es básico, lo que sí es anfótero es el ácido carbónico. Este sí es anfótero, así que hay que tener cuidado en distinguir las sustancias que nos están preguntando con respecto a los anfóteros. Entonces nos piden cuál no es un anfótero. El que no es anfótero porque tiene un carácter de pH ya definido, que es básico, sería el carbonato. Pregunta número 5. Aquí vienen los cálculos, ¿ya? Nos dicen, se tiene 2 litros de HCl, no me dan aquí el volumen, con una concentración de 10 a la menos 3. Se mezcla, dice, con 3 litros, el volumen aquí también de HCl, el volumen es de 3 litros y la concentración de 10 a la menos 2. Al respecto, marque el valor de verdad o falsedad. Nosotros sabemos que al ser una mezcla, este va a tener una nueva concentración que vamos a tener que calcular, la concentración 3 y el volumen 3, que yo creo que ya se recordarán que es la mezcla, ¿no? De 2 litros más 3 litros, esto nos da 5 litros. Muy bien, dice lo siguiente. El pH de los 2 litros, se refiere a la solución 1,
es 1 por 10 a la menos 3, perdón, de concentración de 1 por 10 a la menos 3 es 3. Si aplicamos el pH para la solución 1, es el menos logaritmo de la concentración, que es 10 a la menos 3. Y como ustedes ya saben, este 3 pasa a multiplicar aquí con menos, se vuelve 3 y logaritmo de 10 en base a 10 es 1. Así que efectivamente esto es 3. Verdadero. Para el punto 2, ¿qué tenemos aquí? El pOH de los 3 litros, ahora está hablando de la solución 2, del HCl es 12. ¿Cómo voy a calcular el pOH, profesor? Primero, por favor, enfócate a que tienes que calcular el pH. Y recuerda que el pOH más el pH suman 14. Entonces, si tú ya sabes cuánto es el pH, ya puedes saber cuánto es el pOH. ¿Cuál es la concentración? 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, el pH de esta concentración, aquí corrijan, acá es 2, ¿ok? Menos logaritmo de la concentración de 10 a la menos 2, igual, ya sabes, teoría del sombrerito, el pH sería igual a 2. Muy bien, por lo tanto, si el pH es 2, el pOH sería 12, porque ya sabes que tiene que sumar 14. Eso es entonces también verdadero, ¿no? Verdadero, el primero también nos salió verdadero. 3. Si mezclamos las dos soluciones, ¿qué vamos a aplicar, jóvenes? Como es mezcla, aplicas para el sistema 1, molaridad 1 por volumen 1, ¿no? Molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 del sistema 2 es igual a la molaridad 3 por el volumen 3. ¿Tienes toda la información? Claro que sí. ¿Tienes la molaridad? Sí, aquí lo tenemos. ¿Tienes el volumen? También. ¿Tienes de 2 la molaridad? Sí. ¿Tienes el volumen? Sí. ¿Tienes la molaridad 3? Eso es lo que nos interesa y tenemos el volumen 3. Despejando entonces de aquí la molaridad, que es la fórmula que tenemos aquí, la molaridad sale 6,4 por 10 a la menos 3. Y ahora sí, como esa concentración es lo que necesitamos para calcular el pH, simplemente aplicamos el menos logaritmo de la concentración que acabamos de determinar, que sería este de aquí. Aquí importante, porque obviamente el logaritmo de 6,4 por 10 a la menos 3 no es tan fácil como el logaritmo de menos 3, menos 4. Entonces, chicos, resaltarles que este dato les tendrían que haber dado como información, ¿ya? Entonces, aquí se ha omitido, sí, pero en un examen tienen que tener esta información. Entonces, calculando ese pH, que es el menos logaritmo de esa concentración, la respuesta sería 2,9, lo cual indica que también ese enunciado es verdadero. Clave, entonces, en la pregunta 5, todos serían verdaderos. Pregunta número 6. Aquí nos hablan sobre un ácido débil, en el cual nos dicen que el pH, acá nos pone en condición, ojo que tienes que leer, tienes que ser muy atento porque no siempre el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Eso se aplica cuando son ácidos fuertes, pero cuando son ácidos débiles, como lo dice en este ejercicio, ya te está diciendo que el pH se calcula de esta manera. Se tiene 500 mililitros de ácido acético con esta concentración, a lo cual luego se adiciona 500 mililitros de agua. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de dilución. Tenemos inicialmente un volumen de 500 mililitros, ¿no? Y la concentración de 10 a la menos 2. Y luego vamos a agregar, nos dice, un volumen de agua de 500 mililitros. Entonces, ¿qué vamos a tener como final? Vamos a tener una solución con un volumen de 1000 mililitros, ¿no? Muy bien, dice, el pH de la primera solución. Vamos a calcular el pH de la primera solución, pero recuerda que eso lo vamos a hacer con la fórmula. pH es igual a 1/2 de pKa, pero el dato de pKa tenemos aquí, 4,76. Entonces es 1/2 de 4,76 más 1/2 de la concentración del ácido. Ese dato tenemos aquí, la concentración del ácido, que es 10 a la menos 2. Dato,
Aquí ya sabes que esto es 2, ¿no? Sombrerito, logaritmo, y todo esto es sencillo de operar, no hay complicado porque esto es fácil. La respuesta es 1.38, el cual sería el enunciado verdadero. Luego, para el punto 2, dice, después de añadir la nueva, el agua, la nueva solución tiene la concentración de 0.01 molar. Podemos aplicar para el sistema 1, para el sistema 2, molaridad 1 por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. Tenemos la concentración inicial, tenemos el volumen inicial, tenemos el volumen final y podemos hallar la concentración final. Aplicando ello, podemos ver que es 0.005, lo cual ese enunciado, entonces, ahora como nos piden, después de añadir el agua, la nueva concentración del ácido acético es 0.01. Aquí es falso, ¿no? La nueva concentración... No, pues esto es falso. Aquí no sé por qué le han dado verdadero. Esto es falso. Porque la nueva concentración sería 0.005, ¿no? Y eso lo tengo también calculado. Entonces, esto es falso. ¿Ok? Luego dice el pH de la solución final. La solución final es esta concentración que acabamos de determinar. Entonces, primero tengo que hallar el pH. ¿Y cómo calculas el pH? Con la fórmula que nos han dado aquí para el ácido débil. pH es igual a 1/2 de pKa, pero pKa es 476, más 1/2 del logaritmo de la concentración del ácido. Pero ¿cuánto es la concentración del ácido? Acabamos de determinar aquí que es 0.005 y calculando ello, eso sí aquí, esto te tendrían que dar de dato, ¿ok? El logaritmo de 5 por 10 a la menos 3, porque no te vas a aprender ni te vas a memorizar, ¿ya? Esto te tendrían que dar de dato. En este caso no lo han colocado, pero sí tenían que haberlo hecho, ¿ya? Entonces, teniendo ese dato, se calcula que el pH es 1.23 y como ya sabemos que la suma del pH y del pOH es 14, restamos y podemos calcular cuánto es el pH, el pOH. Entonces, esto es verdadero. Clave en esta respuesta, en esta pregunta, verdadero o falso. Verdadero me parece que no hay clave porque lo han dado todo como verdadero, considerando, chicos, ese error en la pregunta número 2, ¿ya? Acá es falso. Muy bien. Pregunta 7, que ya no nos va a dar el tiempo, así que por favor les pido, ustedes saben que se hace todo lo posible para poder culminar, pero les pido que por favor revisen luego mi canal para que puedan ver los ejercicios con más paciencia, más detallado, más explicado, ¿no? Y cualquier duda que tengan pueden hacer las consultas ahí también, ¿ya? Entonces, solo para que tengan una idea en la pregunta 7, aquí inicialmente, acá hay que tomar en consideración, aquí me parece que hay corrección, sí, hay que considerar por favor 500 mililitros, ¿ya? La respuesta no está todo mal ese procedimiento, ¿ok? Acá indica en su boletín que la respuesta es avión, no es avión, la respuesta es enano, tomando en cuenta. El primero, aquí, a ver, el primero sí van a aplicar lo que es una, en 500 mililitros, a ver, permítanme aquí, el que está exactamente mal, es aquí exactamente porque acá tienen que trabajar con 4 normal, ¿no? Y no sale eso de acá, ¿no? Sale la masa del hidróxido de potasio, sale 112, bueno, ahí está la clave, pues, ¿no? 112, y la masa del otro sale 74, ¿ya? El primero, aquí como van a considerar 500, aquí 500, aquí no es 2, aquí es 4. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con el ácido sulfúrico, chicos, con el ácido sulfúrico, el parámetro teta es 2. Y como el ejercicio nos dice que tiene una concentración molar de 2, o sea, si la molaridad es igual a 2, recuerden que la normalidad es la molaridad por el parámetro teta. Entonces la normalidad sería 2 multiplicado por 2, que es 4, y por ello ahí la corrección, ¿ya? Aquí les hablan sobre la cantidad de ácido que se necesita, la cantidad de base que se necesita para poder neutralizar la solución. Entonces, por eso es que aplico normalidad
normalidad por volumen igual a normalidad por volumen porque los dos son ácidos, ¿no? Primero hablo de la sustancia ácido sulfúrico acuoso y hablo de la sustancia de qué volumen del hidróxido de calcio, que también está en una solución acuosa. Por eso aplico NB, NB. Pero también te pregunta para la masa del hidróxido de potasio. En este caso, para el hidróxido de potasio, lo que se tendría que aplicar es la masa sobre el peso equivalente del hidróxido de potasio e igualarlo a la normalidad por el volumen de ¿quién? Del ácido sulfúrico, ¿no? Porque de esa manera ustedes ya podrían calcular la masa, ya que el peso equivalente se tiene de dato. Ahora, aquí en esta pregunta también no está la masa molecular. Tendrían que haberles dado la masa molar del hidróxido de potasio, que en este caso el hidróxido de potasio es 56 gramos por mol, ¿ok? Ese dato tendría que haber estado y también tendría que haber estado el dato del hidróxido de calcio. Esto es del hidróxido de calcio, 74 gramos por mol. ¿Ya? Considerar esa información para que puedan resolver esa pregunta. Y en la pregunta 8, chicos, prácticamente es lo mismo, solo que en una reacción química donde aplicamos normalidad por volumen del ácido igual a normalidad por volumen de la base, ¿ya? Aquí solo quiero resaltar lo siguiente. Cuando uno calcula el número de equivalentes gramos de una sustancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, de un ácido, y calcula el número de equivalentes gramos de una sustancia básica, es importante que nosotros sepamos que si yo, por ejemplo, tengo mayor cantidad de este equivalente gramo, yo voy a decir que la sustancia final es ácida, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que tengo mayor concentración de base, de equivalentes gramos de la base, entonces yo diré que la sustancia es básica, que después de la mezcla la solución quedó básica. Y si yo veo que los dos valores son iguales, tanto de los equivalentes del ácido como los equivalentes de la base, entonces vamos a decir que esa sustancia es neutra. Y cuando es neutra, el pH es 7. Cuando es básica, el pH es mayor que 7. Y cuando es ácida, el pH es menor que 7. Entonces puede que algunos enunciados te pregunten, como vemos aquí, la mezcla resultante presenta un pH mayor que 7, tendrían que calcular para ver cuántos equivalentes tenemos en los ácidos, miren aquí está, y cuántos equivalentes tenemos en la base. ¿Qué es lo que estamos viendo más? Hay más base. Entonces el pH va a ser mayor a 7 y por lo tanto estamos hablando de una solución básica, ¿no? Entonces eso es, chicos, el objetivo, ¿no? De estas preguntas de neutralización, ¿ya? Con esto estaríamos culminando. Sus domiciliarias, en la pregunta 1 la respuesta sería casa. La pregunta 2, la respuesta sería avión. No los he verificado, chicos, en el canal. Si es que hubiera alguna corrección, ahí lo van a poder ver. En la pregunta 3, la clave indica que es enano. Pregunta 4, la clave es avión. Y la pregunta 5, la clave es dado. ¿Ok? Pregunta 6, casa. Muy bien, chicos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. ¿Ya? Miss, Nos vemos. Sí. Disculpe, ¿podría volver a poner el canal, su canal en el chat, por favor? Ya. Ok. El nombre del canal. Ahí pueden buscarlo como Química Fácil con Claudia, pero ahorita les pongo, a ver un ratito. Ahí te los coloco ahí. Ahí está, ahí en cada una de las semanas que vamos resolviendo, ustedes han estado viendo, toma tiempo, ¿no? Solo en los ejercicios, 1 hora y media mínimo, ¿no? Se está grabando. Ya, ahora sí. Salió de frente la grabación. Ya, a ver aquí. Listo. Ahí está, creo. Ese es, ¿ya? Ahí van a encontrar entonces, chicos, todas las semanas que hemos estado desarrollando, paso a paso, y mañana sí estaré subiendo la semana correspondiente a la 11, ¿ya? Un abrazo, chicos, cuídense, nos vemos la siguiente.